Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Jericó y andaba por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús, pero no podía por la gente, porque era bajo de estatura. Se adelantó y se subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían: se ha hospedado en casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he estafado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque también este es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Los que ya me conocéis un poquito cuando he hablado en público, sabéis que me gusta primero invitar a hacer como un viaje, tanto en tiempo como en lugar, al sitio donde nos queremos ir. Algunas veces utilizo el ejemplo un poco friki de: venga, vamos a coger el coche de Regreso al Futuro y nos vamos a la época de Jesús. Esto no deja de ser lo que San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, hablaba que antes de hacer oración, hacer la composición del lugar, para así poder nosotros entrar en el contexto y comprender bien el lugar donde se realizan los hechos del Evangelio. Este pasaje del Evangelio sucede en la ciudad de Jericó. Jericó es la ciudad más antigua del mundo y es la primera ciudad que desde el monte Nebo se entra a la tierra santa. Ya se puede visualizar. El monte Nebo es donde murió Moisés. Sabemos que Moisés no pudo pisar la tierra prometida, pero ya desde el monte Nebo se puede visualizar toda la llanura, que está el mar Muerto, el río Jordán y toda esa llanura desértica, y donde hay un puntito que es un pequeño oasis donde se ven las palmeras, gracias a la fuente de agua potable del río Jordán. Pues ese oasis es Jericó. La ciudad de Jericó es la mayor depresión del mundo. Está a 400 metros bajo el mar. ¿Esto qué implica? Implica que el fuerte invierno de esta zona sea en Jericó mucho más cálido. Cuanto más altura coge una ciudad, más frío. En sentido contrario, pues hay una temperatura más cálida. Aparte, cuando se va bajando, también hay más oxígeno, con lo que, en resumen, hay un poquito más de calidad de vida. Por lo tanto, era muy común que
la aristocracia, la gente más pudiente, construyera sus palacios en la ciudad de Jericó. De hecho, Herodes, el palacio más grande que tenía no era en Jerusalén, era en la ciudad de Jericó. Todavía se conservan restos de este palacio que tenía. Y aquí está nuestro invitado del día de hoy. Es muy común en las películas, en las series estas antiguas, estilo Colombo, Se ha escrito un crimen, Vacaciones en el mar, que siempre estaban el mismo grupo de actores de siempre, pero hoy tenemos al invitado especial y sacaban el actor famoso. Pues hoy nuestro invitado especial es Zaqueo. Zaqueo era rico, como bien hemos leído, muy rico. Y tenía allí su residencia también. Era muy rico porque, como nos han dicho en el Evangelio, era jefe de los publicanos. Los publicanos eran aquellos judíos que utilizaban los romanos para cobrar los impuestos. Los impuestos, los romanos los sacaban a base de concurso. Es decir, se iba a encargar el cobro de los impuestos a aquel grupo que propondría mejor beneficios. Con lo que podéis imaginaros si tendrían que ofrecer la mayor cantidad a los romanos y aparte ellos llevarse también su pico, la cantidad de dinero que supondría ese recaudo a todo el pueblo de Israel. Pero claro, es que Zaqueo no era un mero publicano, era el jefe de los publicanos. Bien, un poquito ya tenemos este contexto. Y comienza el Evangelio: entró Jesús en Jericó e iba atravesando la ciudad. Jericó, como bien hemos dicho, lugar donde se construían los palacios de la aristocracia, donde había un gran movimiento de dinero. Donde hay un gran movimiento de dinero, hay una gran cantidad de negocios de toda índole y también hay más violencia. Al final, la opulencia termina corrompiendo. Con lo que Jericó era signo de degradación moral. Pero Jesús entra en Jericó y no tiene inconveniente ni ningún reparo en entrar allí donde hay miseria, de ir a las periferias. Con lo que Jesús, al entrar en Jericó, aparte de bajar físicamente, bajar a 400 metros, hubo también un abajamiento por parte de él al entrar en tal sitio. Esto es una constante que tenemos que aprender de Jesús. Su vida fue siempre un constante abajamiento. Dios, hecho hombre, que vino a la tierra como un niño y en unas condiciones que no nos gustaría para ninguno de nuestros nietos, de nuestros hijos, que estuviera en un pesebre, en un establo. Jesús nace en la familia que estaba además controlada por el Imperio Romano. Es decir, estaba sometida al censo. Bueno, ¿cuántos constantes ejemplos tenemos de ese abajamiento de Jesús en su vida? De ser despreciado por sus paisanos, de ser tomado por loco por sus parientes.
y lo deja bien claro en la última cena a sus apóstoles de lo que había venido a servir. Y luego, para más Inri, es condenado como un criminal. Con lo que al final, para él no había inconveniente ninguno en abajarse, en hacerse menos, en ser menor. De este punto quiero extraer tres reflexiones. Muchas veces nosotros nos agobiamos por cuántas cosas tenemos que hacer para poder llegar a Dios. Cuántas veces queremos ponernos de puntilla, a hacer esto para ver si somos más buenos, más santos, para ver si llegamos más a Dios. Parece que es una gincana, una carrera que por más que lo intento, no llegamos a Él. Pero ¿qué es lo que me acerca a mí a Dios? ¿Nuestra santidad o su misericordia? Realmente es su misericordia lo que hace que Él baje a nosotros, que Él llegue a nosotros. Jesús es quien se baja y nos alcanza al fondo de mi miseria, de nuestra miseria, por su misericordia. Dios conoce lo que guardamos en nuestro interior. Dios conoce Jericó, conoce nuestro Jericó de dentro, la miseria que nos rodea, y Él no tiene inconveniente de entrar ahí. No va a dejar de acercarse. Seguro que habéis visto la película Carol, el hombre que se hizo papa. Al final de la película, cuando es nombrado Karol Wojtyła como papa, está recitando una poesía. Se dice que esa poesía la escribió él cuando todavía era sacerdote, pero no lo puedo verificar, lo he intentado, pero no. Pero que dice, esta poesía dice exactamente muy bien esto que estamos hablando. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Quizá la vida es una ola de sorpresas, una ola más alta que la muerte. No tengáis miedo jamás. En ese segundo verso, y se ha parado a poca distancia de la nada. Segunda reflexión que quiero extraer de esta parte. ¿Cuántos orgullos propios tenemos? Que muchas veces, que si somos tal cual, que si soy fulanico no sé cuántos orgullos que tenemos que quitarnos de fuera. Cuánto orgullo propio de cara al mismo Jesús, que no le dejamos que Él actúe en nuestra vida. El ejemplo de Jesús es una invitación a vivir de verdad la minoridad. Y la tercera reflexión, que esto merecería casi otro retiro independiente. Al entrar Jesús en las periferias, Jesús en Jericó, es una invitación a nosotros como iglesia a ser una iglesia samaritana, una iglesia en salida. Esto va a ser una constante que vamos a escuchar estos próximos años, porque desde la iglesia pues se están dando cuenta de que hemos sido durante muchos años una iglesia de mantenimiento, por mantenernos lo que estamos
y estar lo mejor posible, cuando están viendo que lo que necesita la Iglesia es ser una Iglesia misionera. La identidad propia de la Iglesia es la misión. Hoy es un día importante para la Iglesia porque en Roma, creo que a estas horas, a las 10, iba a haber el consistorio de la creación de 21 nuevos cardenales, todos muy jóvenes, y que más o menos todos al final, lo decían el otro día en la radio, coinciden en la misma idea pastoral de hacer una iglesia misionera. Bien, vamos a otro punto. Zaqueo, volvemos a este hombre. Zaqueo, jefe de los publicanos, era, por un lado, utilizado por los romanos, porque los romanos no es que lo quisieran, no es que lo apreciaran, lo tenían como instrumento, como uso. Ya decía San Juan Pablo II, amar es lo contrario a utilizar. Una vez, hablando con un sacerdote, hablando de cómo muchas veces pues adulan a los sacerdotes, cómo les tienen muchas veces tan en cuenta. Y él me dijo, pues no nos quieren la mayoría de las veces, sino nos utilizan. Porque lo noto mucho, cuando ya dejó de tener un cargo, de tener una responsabilidad en un sitio, se nota muy bien quién era tu amigo y quién de verdad te utilizaba. Pues eso le pasaba a Zaqueo. Muchas veces nosotros también creemos que somos agradables, amamos, queremos, tenemos amistad, pero muchas veces nuestras intenciones son otras. Y por otro lado, los judíos odiaban totalmente a Zaqueo. Este hombre se estaba enriqueciendo a costa de ellos. Y aparte, estaba ayudando a enriquecerse al pueblo invasor. Lo que duele, ¿no? Tocar la cartera, pues encima para que aquellos a los que te están invadiendo. ¿Cómo? Tenemos que comprender muchas veces cómo va a ser querido. Es que los judíos lo odiaban totalmente a Zaqueo. Por eso Zaqueo no conseguía ponerse en las primeras filas para poder ir abajito, no podía ver a Jesús. Sabemos muchas veces cómo actuamos cuando odiamos a alguien. No es que lo llamemos de palabrotas para arriba. Cuando odiamos es el desprecio, la indiferencia. Se nota mucho cuando saludas a alguien y gira la cabeza al momento. Pues así actuaban con Zaqueo, un hombre bajito que no iba a quitar la visión a nadie, no como puede pasar en una cabalgata. Los niños, venga, poneros delante. A él no se le dejaba, porque que se aguante, que se fastidie. Por eso dice bien el Evangelio, no lograba ver a Jesús. Zaqueo, sin miedo al ridículo, llegando ya al extremo, lo primero que se le ocurre subir al sicómoro.
Entonces Jesús mira a Zaqueo. Jesús levanta los ojos y tiene esa mirada de misericordia que llena por completo a Zaqueo. Es clave entender lo que supone, con todo el bullicio que había, que en ese momento Jesús, el mundo de Jesús, solo tuviera cabida para Zaqueo. Que en el corazón de Jesús, en ese momento, solo existía Zaqueo. Se nota mucho cuando estás en una conversación con una persona y está con el móvil para acá, está pues, con sus problemas en la cabeza, está con miles de cosas y no está 100% dedicado a esa persona en la conversación. Cuando alguien está totalmente centrado en esa persona y te olvidas del móvil, de tus preocupaciones, de todas las cosas, y ese momento solo está esa persona, es normal que la otra persona también se sienta valorado, se sienta querido. En los evangelios, y ahora me voy a parar un poquito a hablar de la mirada de Jesús, efectivamente no nos dice absolutamente nada cómo era físicamente Jesús o cómo eran sus ojos. Jesús no quería revelarse a través de la imagen, quería revelarse a través de su palabra. Pero ¿cuántas ocasiones en el Evangelio sí que nos habla de su mirada? La referencia de la mirada de Jesús. Cuando Jesús miró al joven rico, cuando miró a Pedro después de que Pedro lo negara 3 veces, cuando mira a las mujeres de Jerusalén, cuando Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ves a esta mujer, vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Y así muchísimas veces habla de la mirada de Jesús. Seguro que también habéis visto mucho la película de Ben-Hur, de William Wyler, que en esta película no se atreve en ningún momento a mostrar el rostro ni los ojos de Jesús. Y hay una escena en la que mandan a Ben-Hur a las galeras y los romanos, para más crueldad con los que llevaban esclavos, no les dejan por el desierto beber agua. Priorizan sus caballos y no quieren que les dé agua a los esclavos, así que sufran más. Coincide que está allí Jesús y Jesús le da agua al protagonista y va el romano con el látigo a golpear a Jesús. Pero antes Jesús mira al romano. Y es una escena preciosa porque se refleja cómo penetra la mirada de Jesús al romano, que no llega ni a golpear. Ese reflejo que muchas veces el arte del cine también pues, consigue reflejar lo que el Evangelio también nos quiere transmitir. No los ojos de Jesús, sino la mirada penetrante, la mirada que quiere entrar también en nosotros, suya. Su mirada es santa, es misericordiosa, es bálsamo, es consolación. Su mirada es a veces exigente, como la de un padre o una madre, en la que no le podemos ocultar nada. Como cuando habías hecho alguna trastada, no querías mirar a tus padres, porque si los miro van a notar algo. Y entonces, pues nos pasa muchas veces con Jesús,
Sabemos que con Él no hay caretas, no podemos ocultar nada. Muchas veces rechazamos su mirada porque no aceptamos su voluntad, no aceptamos el bien que nos quiere hacer. He extraído un trocito de un prólogo que nos va a dar mucho jugo con la mirada. El prólogo de un libro que es La mirada de Jesús, de Javier Martín Artajo, tío del sacerdote cantautor Gonzalo Mazarrasa, no sé si os suena, tiene unas canciones preciosas. Bueno, Javier Martín Artajo, el autor de un libro, La mirada de Jesús, este hombre pertenecía a Acción Católica y durante la Guerra Civil Española estuvo hecho preso y condenado a morir en fusilamiento. Él, como sabía que iba a morir, cuento la historia por contar la anécdota, porque también estas anécdotas también nos ayudan. Él sabía que antes o después iba a morir con el fusilamiento. Mañana, porque además se lo indicaban, mañana te toca. Él, en esa prisión, de manera de extranjis, pudo llegar a tener un librito pequeñito con los evangelios. Y lo que hizo en todo ese tiempo de prisión fue ir rescatando todos los momentos de la mirada de Jesús que salían reflejadas para así prepararse para después de morir de encontrarse con la mirada de Jesús. Así que él fue pues haciendo sus meditaciones sobre esta mirada, sobre la mirada de Jesús. ¿Qué le pasaba? Que nunca lo priorizaban para entrar en el fusilamiento. Te toca mañana, alguien entraba con más prioridad y terminó la guerra civil y no lo llegaron a asesinar. De manera que luego, ya en la posguerra, escribió este libro, La mirada de Jesús. Y José Luis Martín Descalzo, sacerdote, periodista, columnista de la ABC, un hombre pues muy respetado en todos los muchos grupos, viajó muchísimo con Pablo VI también, pues le dedicó el prólogo a su libro a Javier Martín Artajo. Y José Luis Martín Descalzo escribió y extrajo: Jesús está viendo en su mirada mucho más que el simple hecho de ver. Antes de perdonar, mira, para preparar el perdón, para preparar la sanación. Y mira, no por curiosidad, mira como Salvador que es. Está intuyendo un anticipo del perdón o de una sanación. Va más allá de la piel, pues hace la mirada como Salvador. Hablar de la mirada de Jesús es hablar de su misión redentora. Es intuir en ese fluido de salvación. Jesús, con su mirada, entra en diálogo de salvación con el alma que va a curar y a purificar. Entra en diálogo de salvación con el alma que va a curar. Me parecía precioso para poder ponerlo literalmente. Ahora, después de esta ponencia, como bien sabéis, vamos a tener la adoración al Santísimo. ¿Qué momento más importante para dejar que Él nos mire?
de ponernos en su presencia. Que esa mirada de gracia nos empape, nos transforme. Que nuestro corazón endurecido se ablandezca. Que nuestros rencores, que necesitamos que se disuelvan. Nuestros bloqueos interiores también que no se bloqueen. Que vayan engrasados. Nuestros hábitos adquiridos, nuestros malos hábitos adquiridos, a los que estamos atrapados también, que los quite el Señor. Necesitamos la gracia del Señor a través de su mirada, a través de la Eucaristía. San Juan de la Cruz decía, la misma situación es que un águila esté atado con una cadena grande, pesada, con eslabones muy, muy fuertes, que esté atada con un hilo de sedal, aunque sea invisible. Al final, tanto de una manera como de otra, el águila no puede volar. Con lo que decía, es por esto lo decía San Juan de la Cruz, que me llama mucho la atención cuando miramos en los demás esas cadenas pesadas. Pero, ¿qué más da si los hilos finos, los hilos de seda no nos van a dejar volar, no nos van a salir de nuestra mediocridad? Pues le pedimos a que el Señor que nos corte esos hilos, que nos corte eso para que podamos de verdad volar. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y vuelvo otra vez. La mirada de nosotros a los demás muchas veces es una mirada cruel, una mirada llena de prejuicios. Cuando conoces a una persona, la encasillas, la estructuras, tú eres tal, tú eres tal, tú eres no sé cuánto. Y la miras siempre así. Pasan 8 años y la sigues mirando así. Nuestra mirada no dejamos a la otra persona que cambie, no dejamos a la otra persona que sea como ella quiere ser. ¿Cuántas veces también le damos a los demás la importancia de cómo nos miran? Aquí hay una gran tragedia por parte de los jóvenes, la importancia a través de las redes sociales, de Instagram, esa búsqueda de la aceptación, de esa búsqueda de por favor que me den más likes porque me tengo que sentir bonita, me tengo que sentir guapo, me tengo que sentir el más guay de todos. Y esa ansiedad que luego les genera. Eso es un grave problema, pero es que nos pasa, hablamos de los jóvenes, pero nos pasa a nosotros también cuántas heridas tenemos abiertas por la importancia de cómo nos miran los demás. Pero ya no solo son crueles nosotros con los demás, cuántas veces somos crueles nosotros con nosotros mismos. Somos como la adúltera que van a apedrear. No se siente digna que la apedreen. Bueno, nosotros igual. ¿Cuántas veces nos machacamos? Que no llego, que no estoy a la altura, que esto no está bien, Arturo, que esto Arturo no sé cuánto, pero esto Arturo porque lo haces tan mal, y nos machacamos, como jueces implacables. Y eso contrasta totalmente con la mirada de Jesús.
esa mirada misericordiosa, esa mirada que supera toda nuestra posible imaginación a cómo Él nos mira y cómo Él nos quiere. Con Él no necesito estar a la altura de nadie, ni de mí mismo, porque Jesús nos sana con su mirada. Jesús sabe cómo somos sin problema. Qué clave, pues, que veamos esto en la adoración al Santísimo, ver, reconocer esta mirada y que podamos salir de así sabiendo cómo nos mira Él. Sabiendo que aunque estemos hoy aquí, mañana haciendo nuestra vida cotidiana, Jesús nos sigue mirando así. Bien, otro punto. Zaqueo es la primera vez que se siente querido. Jesús lo llama por su nombre. Los fariseos a los publicanos les llamaban en hebreo kele. Es muy parecido a llamar perro a los publicanos. Sin embargo, Jesús lo llama por su nombre y lo llama sin haberle visto. No se conocían antes. De aquí también un milagro oculto. Jesús sabe quién es Zaqueo sin haberlo conocido, de la misma manera que conocía a Bartolomé y lo había visto y sabía lo que había estado haciendo, rezando y hablando Bartolomé debajo de la higuera. Pues Jesús también conocía a Zaqueo y lo llama por su nombre, con lo que es una muestra, cuando llamas a una persona por su nombre, muestra de cariño. Qué feo queda muchas veces cuando, oye, tú, si me conoces 15 años y todavía no me llamas mi nombre, esta, cuando llamas por un nombre, no hay desprecio, ni mismo el aprecio de llamarlo con su nombre, de darle dignidad. Por lo que Jesús, al levantar los ojos, llamarlo por su nombre, es quien busca a Zaqueo. De la misma manera que Jesús nos busca a nosotros. Y Jesús se invita él solo a comer, no con la idea de, bueno, habrá que comer hoy, pues vamos a alojarnos en esta casa. Jesús quiere alojarse en el corazón de Zaqueo. Quiere entrar en su alma. Y lo consigue enseguida, porque Zaqueo no se siente ni usado ni odiado, como hemos visto antes. Cuando un judío comía en casa de un publicano, se consideraba que éste cometía impureza legal. Es decir, como si el pecado y la impureza quedara ese pecado y esa impureza se contagiara. Pero a Jesús no le importa. Jesús ve más allá de lo que ven los demás a Zaqueo. Supera esa mirada. Lo que le importa es que Zaqueo se sienta querido, se sienta amado, se sienta como hijo de Dios. Y se lo dice a los judíos, porque este es hijo de Abraham, lo dice en el Evangelio. Dios quiere que sea hijo de Dios, que se reconozca hijo de Dios. No lo ve como un pecador, lo ve como hijo de Dios. Nuestra sociedad a veces es muy dura, ocurre precisamente lo contrario.
Nuestra sociedad es muy dura con el pecador. Lo crucificamos a la primera y sin juicio. Y después resulta que somos muy blandos y extremadamente comprensivos con el pecado. ¿Cuántas veces escuchamos en la calle? Si esto ya no es pecado, si esto antes, pero ahora no es pecado, como si los pecados tuvieran fecha de caducidad. Todos muy comprensivos. Esto está muy bien, esto tal, pero ojo con la persona que comete el pecado y si encima está cerca de ti, ya le cortas la cabeza. Contrario a Jesús, Jesús es muy duro con el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Bueno, ama a todos, pero sí que Dios perdona. Dios ofrece toda su misericordia al pecador y hace borrón y cuenta nueva. Al hilo que he comentado antes de que Jesús llama por su nombre a Zaqueo. Zaqueo empieza el Evangelio con mucho interés a conocer, a buscar a Jesús. Pero Zaqueo, más que encontrar a Jesús, se encuentra a sí mismo. Él termina conociéndose con una dignidad que para él no era capaz de reconocerla. Jesús le descubre que él es hijo de Dios, que él es un hijo que es muy querido por Dios. Recupera la dignidad que no podía encontrarla. Hoy está muy de moda, bueno, ya llevamos muchos años, con la autoestima. Cuántas ponencias, cuántas charlas hay de psicólogos para motivar la autoestima. Pero qué poquito se conoce con la autoestima cristiana. La autoestima de que valemos mucho para Jesús, de tanto que Él dio la vida por nosotros. No somos conscientes que somos hijos suyos, que somos templo del Espíritu, que somos almas inmortales, que estamos llamados para la eternidad, que hemos sido redimidos por Él. Lo que se dice en la teología, el intercambio de las naturalezas. Dios toma la naturaleza humana, tomó de nosotros nuestra debilidad para que nosotros tomemos su gracia. Pues cuántas veces nuestra vida no es coherente con ser hijo de Dios. Cuántas veces nos denigramos porque nosotros ni somos capaces de creérnoslo. Y ojo, porque he empezado a hablar en el retiro de hoy con la humildad. Pero ¿qué se puede ser a la vez soberbio y no tener ninguna autoestima cristiana? Nos pasa como el personaje de dibujos Calimero. Calimero siempre estaba, ay, porque ya no sé qué, no sé cuánto. Era bastante quejica, siempre quejándose, siempre queriendo ser el protagonista del entierro. El protagonista de que, ay, es que esto está muy mal, ay, es que no sé qué, no sé cuánto, ay, no sé qué, no sé qué, es que no puedo, es que no sé qué, no sé cuánto, es que no tengo no sé qué. Siempre. Entonces, al final no deja de ser una gana de estar ahí en primera fila y a la vez de no sentirse para nada, oye, que Dios te quiere y te quiere feliz y te quiere santo y te quiere un santo feliz.
Es inevitable traer el soneto de Lope de Vega, que seguro que lo habéis escuchado más de una vez. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierta de rocío pasan las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te habría. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas hermosura soberana. Mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Qué valiosos somos para Dios. ¿Qué tendremos que nuestra amistad procuras? Que estás a las apuertas pasando frío y nos llamas a la puerta y no abrimos. Aparco el poema porque luego volveré a utilizarlo para al final, con sus versos finales. Otro punto, y ya estamos acabando, del Evangelio, del encuentro de Zaqueo con Jesús, es el gesto generoso de desprendimiento. Dice Zaqueo: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Esto es algo espectacular. Alguien muy rico, apegado al dinero, porque al final uno se deja llegar a esa vida de odiado por todas esas consecuencias, por ser publicano, al final no deja de ser también un apego al dinero. Dice: toma la decisión de dar la mitad de los bienes materiales que tenía. Una acción sobrenatural. Cualquiera que nos diga a nosotros es impensable. Coge la mitad de tus bienes y dáselas a los pobres. Y es más, con una lógica diferente, porque dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado, es decir, va primero la caridad que la justicia. El amor supera a la justicia. La caridad debe ser la base para construir la justicia. Cuando nosotros muchas veces lo primero es la justicia y luego ya veremos la caridad. Pero cuando siempre nos basamos antes en la justicia, lo que es justo, al final, ¿qué se hace? Lo que hace un corazón frío, al final no hace nada. Santo Tomás de Aquino lo decía de otra manera: solo la misericordia permite a la justicia alcanzar su plenitud. ¿Y por qué actúa así Zaqueo? ¿Qué le hace tomar esta acción tan sorprendente, tan sobrenatural? El encuentro con Cristo es clave. El amor que recibe de Cristo implica una respuesta que va más allá de cualquier cálculo. Para él, el amor de Cristo es tan grande, que lo que le lleve a llevar la mitad de sus bienes no tiene ni la mínima importancia con lo que ha recibido del amor de Dios. Se siente tan valorado, tan sanado, y nunca se había sentido así. ¿Qué gozo tendría? ¿Qué recibimiento del Espíritu recibiría en ese momento?
Y esto nos lleva a nosotros a pensar, a reflexionar. ¿Siento yo ese amor por Cristo? ¿Siento yo ese poquito que ha sentido, que ha vivido? No voy a hablar del verbo sentir, sino esa experiencia de vivir el amor de Dios. ¿Será que nosotros no vivimos esa experiencia de haber recibido ni un poquito de amor? Cuando Dios está deseando dándolo a raudales. ¿Qué nos mueve a nosotros nuestros actos? ¿El amor de Dios o el miedo? Si me limito, actúo, simplemente me limito a lo que es correcto. Por no pecar, por miedo. Hago esto porque es lo que me toca. Actúo en la parroquia así, me toca porque es lo que está estipulado, es lo que me mueve, o porque las cosas son así. Y al final es la rutina, el miedo, lo que me va moviendo. No es el amor de Cristo lo que me mueve. Si al final es lo estipulado, lo obligatorio, un poco corregir las normas, lo que me motiva a actuar, pues al final, pues una parroquia, una fraternidad, pues al final no se mueve. Al final eso se termina caducando, se termina cansando. Si es el miedo, los cálculos, lo que me mueve para dar tiempo, para dar más allá, muchas veces de dar de lo poquito que podemos dar, si es eso lo que nos motiva, ¿a dónde vamos a ir? No avanzamos. Jesús no le convence a ser generoso, sale del propio Zaqueo. Es la fuente de la caridad, es el encuentro con Jesús. ¿Cómo en nuestra generosidad? ¿Cuántas veces somos tan celosos de nuestro tiempo? Que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. ¿Cuántas excusas buscamos muchas veces? ¿Cuántos dones nos ha dado Dios? ¿Cuántos dones y conocimientos que podemos transmitir también a los demás? ¿Será que hemos conocido poquito el amor de Dios? Repito. Pero esto pasa también con la evangelización, no solo con las obras de caridad, sino con la evangelización. Si es clave en la identidad de la Iglesia, cuando uno está enamorado, quiere hablar de Dios por todos sitios, en todo momento. ¿Qué nos pasa con la evangelización? Que no queremos ni hablar de Dios en ningún momento en nuestra vida cotidiana por a ver si vamos a ofender a alguien. ¿Será que hemos conocido poquito el amor de Dios? También es verdad que, y me da mucha pena, que en muchos sitios, precisamente a quienes están dedicando a veces más tiempo y como dedican más tiempo son más visibles, al final también se les critica mucho. Claro, son los más visibles en una parroquia, tal. No, es que fulanito siempre está metiendo la pata, siempre no sé cuánto. Claro, pues porque al final se le rompen los platos a quien friega. Con lo que muchas veces tenemos que evitar esas críticas. Pues bastante lo está haciendo, bastante que está gastando tiempo y dedicación a ello.
Otro problema que tenemos en la sociedad es que elogiamos mucho el altruismo, elogiamos la solidaridad, pero lo separamos de lo religioso. Hubiera hecho Zaqueo, hubiera tomado esta decisión de su vida de dar la mitad de sus bienes y restituir aquel mal que había hecho sin el encuentro con Dios. No. Muchas veces pensamos que la solidaridad sin Dios, que sin Dios, la mayoría no se puede obtener la caridad. Y no quiere decir esto que la bondad sea patrimonio nuestro de los cristianos. No. Pero ¿cuántas veces es un gol que nos quiere meter el demonio como diciendo, se puede ser muy bueno, se puede ser muy caritativo, pero quitar a Jesús del medio, cuando Jesús es camino, verdad y vida? ¿Cuántos comentarios se reciben el día a día? Pues fulanito, menganito, ha sido muy bueno en su vida, más bueno que cualquiera, que todos que han entrado en el templo de la iglesia. Muy bien, pues qué pena que se haya quedado a mitad de camino, que no haya conocido a Jesús, que no haya tenido vivir la fe. Es como que alguien que conduce muy bien y no quiere llegar a la meta final. Aparte de que es más, por lo que muchas veces esos comentarios es más por elogiar a la persona una o más por criticar a los que estamos dentro. Y ya el último punto, y con esto ya voy acabando. Hemos dicho en el poema de Lope de Vega, en los últimos versos, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. El Evangelio de San Lucas es muy cansino con el hoy. El Evangelio de San Lucas destaca muchas cosillas. Una de ellas siempre presenta a Jesús como el Salvador. Siempre presenta al Salvador como ese apellido a Jesús, como la descripción de Jesús, el Salvador. Mateo pone el Mesías y Marcos como el Hijo de Dios. Pero Lucas siempre destaca el Salvador. Que también en el Evangelio de hoy se repite la salvación. Voy un momento. El Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Repite 2 veces en el Evangelio, hoy, aparte de hoy ha sido la salvación de tu casa. Otros ejemplos, hoy en la ciudad de David os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Lucas capítulo 2, por ejemplo. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando se lo dice a Dimas. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos aquí, otro cita, todos quedaron llenos de asombro y glorificaron a Dios, diciendo con gran temor, hoy hemos visto cosas maravillosas. Qué cansino, ¿no, Lucas, con el hoy? ¿Por qué es tan repetitivo? Es una invitación a vivir el presente. Jesús repite es el hoy y ahora, porque para Jesús siempre hay un encuentro eterno. Jesús siempre está de manera constante con nosotros. Quiere que vivamos de verdad el presente.
¿Cuántas veces vivimos el pasado con aquellas cosas que nos lamentamos y que ya no podemos arreglar? ¿Cuántas veces nos hacemos preguntas, ay, si yo hubiera tomado este camino, si yo hubiera hecho esto otro, y si no sé qué, no sé cuántos, y siempre repeticiones con esas preguntas que no nos van a llevar a nada? Vivimos anclados en el pasado, por lo que pude hacer y no hice. Y por otro lado, pues vivimos un tormento con el futuro. Con el tema de la pandemia, ay, no sé qué, va a venir otra pandemia, no sé qué, no sé cuánto. Va a haber una crisis de bolsa que nos va a dejar a todos fatal. Va a haber un parón de los medios, de los dispositivos móviles, que va a suponer un caos. Siempre estamos con eso a nivel mundial, con los peros, con esos tormentos. Pero y nosotros también a nivel personal, angustia, cuánta desesperanza. ¿Cuántas veces vamos a las homilías y escuchamos también muchas veces una desesperanza en las homilías? Dice, bueno, pues vamos a hacernos el harakiri y ya, y se acabó todo. Pero ¿y cuántas preocupaciones tenemos del futuro y cuántas nunca producen? La mayoría. Muchas veces nos preocupamos. Esto lo repite mucho don Francisco Cerro, el arzobispo de Toledo. Siempre lo está repitiendo muchas veces. Él lo dice, si es que la mayoría de nuestras preocupaciones nunca van a darse lugar. ¿Cuántas veces voy a ser feliz cuando apruebe las oposiciones? Cuando tenga tal sitio, pues voy a ser feliz. Cuando tenga familia, pues seré feliz. Cuando ocurra esto, seré feliz. Mientras es que vivo enfadado. Si no consigo esto, pero ¿quién te dice tú que no dures hasta pasado mañana? Un día tienes un dolor, vas al médico y de repente te dicen, tienes un cáncer de estadio 4. ¿A dónde vas todos tus planes? No somos conscientes del hoy, del presente, de qué es lo que tenemos y lo que tenemos ahora mismo. Hoy había escrito, Dios te regala hoy, este sábado 30 de septiembre, pues tu abrazo, su perdón, su misericordia. Y la gracia, su gracia, lo que necesites, pues pídeselo hoy, que Jesús está presente. Es un momento de vivir el presente siempre con plenitud. Es normal que tengamos que hacer planes. Bueno, no vamos a ir improvisando por la vida. Un curso pues siempre tiene que ir programado, tal fecha, tal, pero eso no quita que tenemos que vivir el presente y vivir lo que tenemos ahora y con las virtudes y con los dones que nos da. Y de la misma manera, pues, como no responderle mañana para decir mañana, bueno, pues ya te responderé pasado, al estilo de José Mota, hoy no, mañana. Pues también Jesús espera tu respuesta hoy, no mañana. Pues bien, hermanos, pues el Hijo del Hombre viene a buscarnos, viene a salvarnos, nos ha llamado a cada uno por su nombre. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Bajamos del árbol o no nos bajamos del árbol?